casa, este es mi hogar, un lugar seguro para volver a empezar. Somos Bethesda, somos familia, un lugar de restauración para volver al primer amor. Cristo es el centro, Bethesda, un lugar de encuentro con Dios. En esta tarde. Siempre para quienes tenemos la bendición de ocupar este lugar para predicar, siempre es una tensión en nuestro corazón interpretar, ¿cierto?, lo que el Señor quiere decir y poder transmitirlo, en este caso, a la iglesia, a cada uno de ustedes. Entonces, hay una responsabilidad, ¿no?, en el corazón, y que por supuesto nos da temor de Dios para poder comprender primero nosotros y poder tomar la idea y poder ponerla en un bosquejo y así poder compartirla con ustedes, y es parte de lo que nos pasa en el corazón. Y eso tiene que ver justamente con lo que les quiero comentar ahora, porque quiero llevarlos a la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Quiero que leamos aquí una porción que nos va a introducir en lo que vamos a hablar en esta tarde. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Aquí vamos a ver una tensión, ¿ya? Una tensión que yo creo que exige una explicación, ¿ya? ¿Se acuerda de esa tira cómica de que era Condorito, ¿no?, que decía, exige una explicación? Entonces, aquí yo creo de que se requiere una explicación a lo que les voy a comentar ahora, y veamos entonces si podemos abordarlo de esa manera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 12 en adelante. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Tomen nota bien de lo que acabamos de decir. Os ruego, hermanos, le dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, a los hermanos que están en Tesalónica, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Entre ustedes, entre la congregación del Señor, hay personas que trabajan, ¿cierto?, que sirven al Señor. Pero no cualquiera, sino que a los que presiden, a los que están en posición de presidir, de dirigir las actividades de la iglesia. Y dice, les ruego que los reconozcan, o sea, tomen nota de aquellas personas que están en las iglesias y que están en posición de presidir, y dice, y os amonestan, ¿ya? Es decir, nos llaman la atención, ¿cierto? Les ruego, hermanos, que reconozcan entre ustedes a los hermanos que trabajan y que os presiden en el Señor y que os amonestan. Es decir, la tarea de amonestar es parte de las tareas de quienes presidimos. ¿Ya? Lo siento. ¿Ya? Nos corresponde esa tarea, entre otras tareas, también tenemos que amonestar. Y dice, pero uno dice, bueno, a ninguno nos gusta mucho, ¿cierto?, que nos amonesten, pero el texto bíblico añade y dice, y que los tengáis en mucha estima. O sea, no solamente reconózcanlo, porque a veces tienen que amonestarnos, sino que además ténganle mucha estima a esas personas. Y aquí viene la tensión, ¿no? Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. O sea, tengan paz. Hagamos de la iglesia un lugar de paz, aun cuando hay personas que tienen que, por su función de presidir, tienen que amonestar, pero los amonestados, además, se les pide que estimen a aquellos que los amonestan. ¿Me sigue o no? Esto requiere una explicación, ¿cierto? ¿Cómo, Señor? O sea, aquellos que me están amonestando permanentemente y me están diciendo cómo deben ser las cosas en la fe, por ejemplo, además de recibir la amonestación, tengo que estimarlo. Sí, eso dice acá, ¿ya?
Entonces, esto requiere una explicación, a eso voy, ¿no? Y también dice el apóstol Pablo, también os rogamos, hermanos, que amonestéis, ¿a quién? A los ociosos. A los ociosos. Mire, en la iglesia hay gente ociosa. ¿Usted lo cree o no? ¿Sí? Hay gente ociosa. Que los alentéis a los de poco ánimo, porque también hay personas que pierden el ánimo en el trabajo, ¿cierto? Y que los sostengáis a los débiles. Y resume la sentencia del apóstol final es, bueno, y que seáis pacientes para con todos. Este texto que acabo de leer exige una explicación, ¿ya? Porque, como decía, nos muestra una tensión. Por una parte, se exhorta a la iglesia a que reconozca el trabajo de quienes presiden, como les decía, pero al mismo tiempo que se acepte la exhortación que estos realizan. Hay una tensión. ¿Cómo se puede sostener una relación así? Esa es la pregunta de esta tarde. ¿Cómo se puede sostener una relación que implique esta tensión? Reconocer a los que presiden, que nos exhortan, y más encima tenemos que tenerlo en estima. ¿Cómo se sostiene esta relación? ¿Qué elemento hace posible que una relación como la descrita puede mantenerse, desarrollarse e incluso crecer en el tiempo? Bueno, la respuesta está en el mismo libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1. Vamos a volver unas páginas atrás. En el versículo 2 en adelante, cuando el apóstol Pablo les envía la carta a estas personas, en la introducción de la carta les dice así en el versículo 2: damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Siempre nos acordamos de ustedes. Versículo 3. ¿De qué nos acordamos? Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de tres cosas, fíjese. ¿De qué nos acordamos? ¿Qué dice ahí? De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Cuando me acuerdo de ustedes, siempre me acuerdo de estas cosas, dice el apóstol Pablo. Me acuerdo de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de la constancia, ¿cierto? La constancia en la esperanza. Quiero hablarles de uno de estos elementos, que hace posible que esta tensión que se encuentra en la iglesia pueda encontrar un sustento en el cual sostenerse, porque si no, ¿cómo se sostendría? Porque usted llegó a esta iglesia y está sentado aquí, ninguno de ustedes está aquí por coerción, ninguno de ustedes llegó hoy día obligado, ¿cierto? Ninguno, ¿cierto? Ninguno llegó obligado. Y si permanece aquí es porque tampoco permanece obligado, nadie está obligado a estar acá, ¿ya? Y más encima, cada cierto tiempo, cuando a veces se requiere, tenemos que tener una conversación con los pastores o con otros hermanos que presiden en la iglesia y más encima nos tiran las orejas. Dice, pero ¿cómo? Voy a un lugar voluntario y más encima me tiran la oreja. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se sostiene eso? Por el trabajo del amor. Por el trabajo del amor. Es decir, no es cualquier amor. Es el trabajo del amor. La palabra trabajo implica esfuerzo. Y este amor que está aquí descrito es el amor, ese amor de sacrificio, el amor que implica un acto incluso de entregar de manera desinteresada, sin esperar nada a cambio. No es el amor sentimental, ¿cierto? El amor que nos conecta con una persona porque nos gusta, pero cuando deja de gustarnos ya no la queremos. No es ese amor que se sustenta solamente en algo estético, en una apariencia, o mientras me sirva a mí utilitariamente, lo mantengo. No hablamos de ese amor, hablamos de un amor desinteresado, un amor que está dispuesto a dar sin esperar recibir nada a cambio. Y ese trabajo, ese amor, es un amor que requiere esfuerzo, porque no es fácil de sostener, es un amor trabajoso, ¿cierto? Un trabajo del amor. Por eso que en las iglesias del Señor, como le escribe Pablo a los tesalonicenses, hay un elemento, un sustento en el cual se fundamentan nuestros vínculos acá. Nuestros vínculos. Los vínculos de nosotros se sostienen porque hay amor, pero no es cualquier amor. Es un amor de sacrificio, un amor que hace posible seguir adelante, aun cuando tenemos diferencias, y las podemos tener. Pero el amor sacrificial permite justamente eso, que podamos
mantener un vínculo a pesar, por ejemplo, que no estemos de acuerdo exactamente en todo. Nuestras relaciones están marcadas por este tipo de amor. Por supuesto, no nos resulta fácil amar. En la mañana tuve una conversación con unas personas y yo le decía, mira, seguramente, en los 32 años casi de casado que tengo, mi esposa podría hacer una lista de 50 cosas así por las cuales me podría divorciar de mi marido. Una lista de 50 cosas así. No quiero ni preguntarle, pero me imagino que con los años ese número va aumentando. Pero ¿por qué razón estamos juntos? ¿Por qué seguimos juntos? ¿Por qué seguimos juntos? Sí, incluso las apariencias, las cosas estéticas, ¿cierto? Cuando comenzamos a caminar juntos, ese atractivo físico inicial, ¿cierto? Con los años fuimos cambiando físicamente, fuimos cambiando estéticamente. ¿Qué lo sostiene? Es otro tipo de amor. Es un amor de sacrificio, un amor que nos permite seguir juntos a pesar de que esa lista no disminuye, al contrario, aumenta. Y los que estamos casados sabemos que esa lista aumenta todos los días. ¿Amén? Amén, amén. Entonces, el tema del amor, Pablo reconoció este tipo de amor. Lo reconoció. Y mira, permíteme terminar la historia que te comentaba recién. Porque comentaba con un par de personas que están viviendo un tema complejo en su vida esta mañana. Y yo le decía, me acerqué a ellos y le dije, mire, nunca fue fácil amar. Son personas que están iniciando una relación sentimental. Y yo les decía, este es el momento donde se hace crítico, ¿no? Porque razones tienen para separarse. Tienen razones del mundo, las razones que el mundo exige como que son razones de fuerza mayor para separarse y por las cuales la gente se separa. Pero ¿por qué seguimos juntos? Por el trabajo del amor. Porque se requiere un esfuerzo. Es un amor de sacrificio. El apóstol Pablo reconoció este amor en los tesalonicenses, de hecho lo acabamos de leer. Y quiero mostrarle rápidamente cómo se expresa este amor, ¿ya? Por lo menos en el ejemplo que nos da esta iglesia. Primero, mostramos nuestro amor a Dios y a las personas cuando nos servimos en tiempos particulares. Por ejemplo, nosotros acá en la iglesia formamos parte como de una comunidad. Esta comunidad, ¿cierto?, se sostiene, como dije, por el amor. Eso es lo que sostiene esta comunidad. Pero esta comunidad a veces vive crisis, como todas las familias viven crisis. Y los tesalonicenses expresaban este amor incluso en tiempos de tribulación o de crisis. El versículo 6 de Primera de Tesalonicenses, cuando el apóstol Pablo les escribe, les dice así, y vosotros, ustedes, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Es decir, en tiempos complejos es cuando más valor toma la expresión de este tipo de amor. Nosotros como familia, por supuesto, como cualquier familia acá, no porque seamos pastores, estamos eximidos de esta realidad, hemos vivido situaciones críticas difíciles de sostener. Son tribulaciones, momentos donde se te mueve el piso, ¿ya? Y donde uno se le vienen pensamientos a la cabeza de mandar a cambiarse o de tomar o ser drástico en algunas definiciones, pero hay una plataforma en la cual nos estamos sosteniendo que hace posible que esto permanezca en el tiempo. Las tribulaciones van a estar siempre presentes. No vamos a vivir nunca una temporada sin tribulación. Si alguna vez usted está orando, Señor, danos para vivir en paz alguna vez, quiero decirle que eso no va a ocurrir porque de hecho Jesús dijo que los tiempos que vienen van a ser tiempos cada vez más turbulentos. Y aún así ni siquiera deberíamos sorprendernos porque el Señor dice, y son señales del fin. Nosotros vamos a seguir viviendo tiempos de tribulación. Y en el tiempo de tribulación, justamente el elemento que nos une, que nos debe seguir uniendo, no solamente a nivel matrimonial, a nivel de la amistad, de la relación entre los hermanos, etcétera, es justamente el amor. Estos hermanos, Pablo, Silvano, Timoteo, que llegaron hasta Tesalónica, sirvieron en ese contexto en un
en un tiempo de mucha tribulación. Si tú vas al libro de Hechos, ahí puedes leer qué fue lo que ocurrió exactamente. Fueron tiempos muy difíciles. Pero la iglesia creció en esa tribulación. Entonces, el contexto, si vamos al contexto del libro, recibir a Jesús en este tiempo implicaba un tremendo riesgo. En estos tiempos así, cuando hay tiempos de tribulación, lo que hacemos nosotros en general es que buscamos resguardarnos, cuidarnos a nosotros mismos, cuidar por nosotros mismos. Pero amar en tiempos de tribulación es asumir el riesgo de amar a otra persona, aun cuando esto implique riesgo. Recuerdo hace muchos años atrás, me pidieron si podía ir a visitar a una persona que había abandonado su hogar, había abandonado su familia, etcétera, pero estaba viviendo en un lugar, no tengo un calificativo porque no era un hogar, no era una casa, era un lugar, ¿cuál puede ser la palabra? Donde llegan diferentes personas que están en máxima vulnerabilidad. No es un lugar donde reciben atención, rehabilitación, no. Es un lugar donde se acompañan las personas simplemente para dejarse morir o para simplemente buscar elementos en los cuales puedan sustentarse en ese momento para poder pasar el día. Son lugares de alta peligrosidad. Y yo fui hasta allá, yo recuerdo. Entré, estaba todo muy oscuro, yo no veía nada, solamente escuchaba respirar y sentía que había un montón de personas que están en la oscuridad y yo estaba parado afuera y sentía la respiración de muchas personas que estaban ahí. Yo sabía que estaba en un contexto de alto riesgo. Empecé a llamar a esta persona por su nombre. Yo sabía que estaba ahí. En un momento apareció y me abrazó y me dijo, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí? Esto es peligroso. Y le dije, vengo por ti. No me voy sin ti. En ese momento, yo cuento esto ahora, al pasar de los años, yo creo que nunca dimensioné el riesgo en el cual estaba metido. No lo dimensioné. Hasta después. ¿Dónde se fue a meter, pastor? No lo dimensioné. Quizás, y no lo cuento para pararme delante de ustedes como un héroe, porque no lo fue, yo creo que lo que me impulsó, lo que me llevó, fue el amor. No era otra cosa. Y cuando amamos de esa forma a una persona, estamos dispuestos a asumir riesgos, incluso en tiempos de tribulación. Pensando en esto, pensé en una persona que en el año, cuando se declaró la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania nazi, ustedes saben, los nazis lo que hicieron fue perseguir a un montón de personas, y entre ellos a los judíos, ¿cierto?, para exterminarlos. Cerca de 6 millones de judíos fueron exterminados durante la Segunda Guerra Mundial. Y había una mujer cristiana en la ciudad de Ámsterdam, en Holanda, en los Países Bajos, que era relojera, tenía una licencia, la primera mujer relojera de su país. Su papá era relojero y en su casa, que era una relojería, ellos eran personas que atendían muy bien a las personas y se sentían, por su tarea cristiana, se sentían encomendados por el Señor para favorecer a las personas más desprotegidas. Siempre en esa relojería había comida, había atención, cuidado para gente. Hasta cuando comenzó la persecución. Y cuando vino la persecución, ellos hicieron algo impresionante. Ellos abrieron su casa para recibir judíos y esconderlos en su hogar y alimentarlos. Era difícil porque había gente adulta mayor, había gente que tenían problemas de salud y todo, y ellos arreglaron su hogar para recibirlos y mantenerlos ahí durante años con vida, porque si salían, los mataban. Estoy hablando de Corinth Ten Boom. Hace unas semanas atrás nosotros con mi esposa estuvimos en Estados Unidos y estuvimos en una universidad.
en un seminario, en una ciudad que se llama, no, esa sí se llama la universidad. Y estuvimos en la universidad, y cuando entramos, la persona que nos hacía el tour nos muestra y nos dice, miren, este reloj que está aquí, y nos muestra un reloj de pared, dice, este reloj es el reloj original de la casa de Corrie ten Boom, donde se escondían a los judíos. Nosotros mirábamos así con mi esposa y decíamos, wow, nos tomamos fotos, ¿cierto? Porque era el reloj original que sale en las películas, etcétera. Pero lo miraba, pero tú no puedes ver eso sin conectar la historia de lo que significó para una persona disponer su vida, arriesgar su vida, con un esfuerzo que implica la opción de morir por cuidar personas. De hecho, la Gestapo, que es la unidad policial, ¿cierto?, de inteligencia de los nazis, estaban muy atentos porque ellos sabían que algo pasaba hasta que finalmente alguien habló y llegaron, ¿cierto?, la Gestapo llegó a la casa y los tomaron detenidos y finalmente fueron a parar a un campo de concentración nazi, donde finalmente murieron. Sin embargo, una de estas hermanas logró salir por un error administrativo, salió y contó la historia, y nos quedó a nosotros la historia. Se han hecho películas de esto para mostrar cómo una persona, simplemente movida por un amor, como el que dije yo delante, ¿no? Algo te mueve a hacer algo por otros de manera tan riesgosa, simplemente porque lo mueve el amor. Quizás nosotros pudiéramos entender esto si lo hiciéramos por una persona que conocemos, un amigo, conocer a nuestros hijos. Quizás nosotros haríamos cualquier cosa por nuestros hijos. Yo siempre antes decía, si a mi hijo le falta un brazo, yo me saco un brazo. Estoy seguro que los papás haríamos eso, ¿no? Y le pasa el brazo, le pasa la mano, y usted se queda sin mano. Con un hijo lo haría, usted, estoy seguro que sí, pero no sé si lo haría por un hermano de la iglesia. Posiblemente no. Entonces, nuestro amor de sacrificio tiene límites. Y cuando el Señor nos llama a amar, la palabra que ocupa para amar es un amor sin límite. ¿Cómo sería este amor si nosotros nos amáramos sin límites? ¿Cómo sería el mundo si nos amáramos como Jesús dice que nos amemos? ¿Cómo sería la iglesia del Señor, esta comunidad de personas, si nos amáramos de la forma como Jesús dice que lo amemos? Aún más, Jesús dijo de que en esto conoceréis que serán mis discípulos, en que la gente vea cómo nos amamos. Y la palabra que está cuando Jesús ahí habla de este amor, el amor de sacrificio, el amor que está dispuesto a hacer cosas, incluso poniendo en riesgo la misma vida. Entonces, el trabajo del amor no es cualquier obra, sino que es una obra motivada por la naturaleza misma del amor que viene de Dios, ¿cierto? Lo que nos mueve a proceder de esto es simplemente porque amamos a Dios primero. Y a Jesús le preguntaron cuál es el principal mandamiento y dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, ¿cierto? Pero el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor conecta entonces este amor de sacrificio en la forma como nosotros amamos a Dios. Y aquí a mí me queda una reflexión, ¿no? Porque si a mí me cuesta amar a las personas, yo creo que es altamente probable que a lo mejor yo tengo problemas de cómo amo a Dios. Si me cuesta amar a las personas, es porque a lo mejor tengo un problema con Dios. No se entendería de otra manera. Entonces, el discipulado requiere justamente este tipo de amor. El acompañarnos unos a otros requiere este tipo de amor. No se podría explicar de otra manera. Acompañamos a las personas porque nos amamos. Siempre digo esto, yo lo he comentado muchas veces. Cuando una persona, ayer en el abrazo del Padre, nos pasa esto, ¿no? Las personas vienen al abrazo del Padre y se acercan a nosotros y nos cuentan cosas que yo creo que no le han contado a nadie. Una persona ayer me dijo así, pastor, esto no lo he dicho nunca. Nunca he dicho esto. Y me lo compartió.
Yo guardo eso como un tesoro en mi corazón, obviamente, pero al mismo tiempo lo que me pasa, y soy muy sincero en esto, cuando me pasa eso, siento que más amo a esa persona. Siento que la apertura de corazón me conecta aún más profundamente con esa persona, porque lo que explica las relaciones que construimos en la iglesia tiene que ver justamente con eso, con el amor. Es ese amor que nos hace aceptar, creer, reconocer al otro simplemente como una persona que es creada por Dios a su imagen y semejanza. Y en ese sentido nosotros lo que hacemos simplemente es recibir, acoger, porque es lo que el Señor así nos llama a hacer. Y no lo hacemos porque estamos obligados a hacerlo, lo hacemos porque resulta natural para aquel que ama a Dios. Si amas a Dios, vas a amar a las personas. Amén. Así que una forma de expresar el amor es expresarlo justamente en tiempos de tribulación. Pero mira lo que dice el versículo 5, ¿no?, del capítulo 2. Dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Cuando fuimos a vosotros, dice el apóstol Pablo, y fuimos a Tesalónica, no andábamos con palabras así para golpearles el hombro, para caernos simpáticos con ustedes, no, ni encubrimos avaricia, no es que nos paramos adelante para esperar recibir algo de ustedes, así. No, Dios es testigo, dice el apóstol Pablo. Versículo 6, ni buscamos gloria de los hombres que nos anden aplaudiendo, ¿no?, ni de vosotros ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pudimos haberlo hecho, dice el apóstol Pablo. Pudimos haber sido carga para ustedes, es decir, que ustedes nos sostuvieran este trabajo apostólico a través de ofrendas, etcétera. Podríamos haber hecho uso de ese beneficio porque éramos apóstoles del Señor, pero no lo hicimos. ¿Por qué? Porque teníamos los argumentos para hacerlo. Sino, como dice ahí, ¿cierto?, simplemente fuimos a ustedes por amor y nos entregamos a esta tarea por amor. Pablo, para que este tipo de amor se sostenga, el amor que estoy explicando, requiere más elementos, además del que comenté cuando servimos en tiempos de gran tribulación. El texto nos muestra que una manera de cómo este amor se sostiene es cuando se eliminan las motivaciones egoístas. El egoísmo suele verse como un obstáculo, hermano, que debilita y enferma la fe, haciendo que la persona se encierre en sus propias necesidades y pierda la empatía por los demás. Un tipo de relación así, o de esta naturaleza, es contraria a la fe que se vive en comunidad. Cuando nosotros en la comunidad de la iglesia, que es esta, la manera como caminamos en la vida muestra que estamos más preocupados de nosotros que del otro, entonces esa manera de vivir es contraria a la palabra de Dios. La Biblia nos muestra que la manera de cómo nosotros vivimos la fe es en comunidad. Querido, no hay otra manera. La fe se vive en comunidad. La fe se expresa en comunidad. Se vive, se evidencia en la comunidad. Por tanto, por eso que a veces es complejo, ¿no?, cuando vemos en la iglesia personas que están con nosotros, pero están como de afuera, miran como de afuera, no están insertados completamente en la comunidad, sino que viven como al margen, están como en la tangente de la experiencia de la comunidad. Por supuesto que en esa condición cuesta crecer, cuesta desarrollarse, porque claro, la persona no se nutre de lo colectivo. Lo hermoso de la vida en comunidad es que nos podemos sostener unos a otros y nos permite crecer y desarrollar. Pero por supuesto que esto implica algo más, porque la comunidad implica personas y hay personas que nos hacen difícil la cuestión. ¿Cierto que sí? Hace difícil la tarea, claro, ¿sí o no? Yo siempre he dicho, querido, que la escuela del carácter, si hay una escuela del carácter, esa escuela se llama matrimonio. ¿Ya? Sigo con el matrimonio. Ustedes dirán, pastor, usted está enojado con su esposa. No, si son ejemplos que estoy dando solamente. Yo encuentro de verdad que la escuela del carácter es el matrimonio, pero hay una segunda escuela, y yo creo que esa escuela se llama ministerio. Cuando servimos en la iglesia, nos vamos a encontrar con personas que nos hacen difícil la tarea. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Cuánto dicen amén a eso? Usted le está diciendo, tú eres uno de esos, le está diciendo el que está al lado, ¿no? ¿Sí? Pero yo también sé que es al revés.
Porque yo le puedo decir, hermano, algunos de ustedes me hacen difícil la tarea. Hace varios años, un par de años con mi esposa fuimos a ministrar a una iglesia y el pastor nos invitó, pero invitó a compartir un tema y él invitó a todo su liderazgo. Estaban los diáconos, líderes, eran unas 25 personas aproximadamente. Y ahí estábamos mi esposa y yo. Y el pastor, cuando dimos la exposición, la temática, el pastor se quebró mucho. Estaba muy conmovido. Y él se paró, pidió la palabra, se levantó y cuando empezó a hablar se quebró. Se quebró y dijo así. Dijo, ustedes me la han hecho muy difícil. ¿Te acuerdas, mi amor? Ustedes me la han hecho muy difícil. Lo que quiso decir es que ha sido difícil para mí pastorearles, porque ustedes me la hacen muy difícil. Nos conmovimos todos ahí escuchando. Fue difícil escuchar todo eso. Fue un tiempo muy lindo, muy restaurador. Pero yo también me imagino, para ser justos, que así como el pastor dijo, algunos de ustedes me la han hecho muy difícil, estoy seguro que algunos hermanos que estaban ahí dijeron, pastor, usted también me la ha hecho bien difícil. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Yo sé que es para ambos lados. Pero así es, por hermano. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, ¿cierto?, que la actitud de ellos, ya del apóstol, de no obtener nada a cambio en este ejercicio del amor, es simplemente porque se sostiene en un amor que es de sacrificio. El apóstol Pablo estaba dispuesto a hacer su propio sacrificio, trabajar con sus propias manos, aun cuando tenía derecho a recibir ofrenda por su trabajo, como dice, estaba dispuesto a renunciar a ese derecho y simplemente ponerse a trabajar con sus manos para levantar sus propios recursos. ¿Pero por qué lo hacía? Porque está enojado así, no, estoy taimado y no me dan nada. No, sino porque lo mueve el amor de sacrificio. Está dispuesto a hacer esa tarea, ese ejercicio, porque ama a sus hermanos. Entonces, el texto nos muestra que la oportunidad de esperar algo a cambio estuvo presente. Por supuesto que estaba presente. No obstante, renunciaron a ese derecho porque los movía la fuerza del amor. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Filipenses 2, 3 y 4 dice, no hagan nada por rivalidad o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los de los demás. El texto nos está mostrando, ¿cierto?, de que en la tarea de la iglesia, en la tarea de ser comunidad, tenemos que ser humildes y tenemos que considerar siempre al otro como superior a mí mismo, ¿ya? Y que cada uno no solamente vele por sus propios intereses, que todos tenemos nuestros propios intereses, pero por supuesto también velar por el interés de los demás. Creo que este es una tremenda consejo para nosotros. Pero también 1 Corintios capítulo 10, versículo 24 dice así, ninguno busque su propio bien, sino el de su prójimo. Mire si aplicáramos este principio en la iglesia, ninguno busque su propio bien, sino el de su prójimo. Ninguno busque su propio bien, sino el de su prójimo. La palabra prójimo significa próximo, el cercano. Aquí tenemos muchos prójimos, muchas personas. Y como decía en la mañana, seguramente cada uno de ustedes, ahora mismo, si yo les pasara el micrófono, cada uno de ustedes tiene tal nivel de situaciones que compartir y de realidad que creo que nos abrumaríamos. Porque cada uno de nosotros tiene necesidades que requieren de que alguien te soporte. En la semana hablaba con una persona y me comentaba sobre una realidad particular que estaba viviendo con su familia, en particular con sus hijos. Difícil lo que estaba haciendo. Yo le decía, mira, nosotros con mi esposa también vivimos necesidades así. ¿Y cómo nos sostenemos? ¿Cómo nos sostenemos? En la iglesia. ¿Cómo? Construyendo redes de bendición. No estés solo. El momento como familia, cuando nuestros hijos eran pequeños y estaban en desarrollo, en crecimiento, que implica siempre una tarea compleja, nosotros no la vivimos solos.
la vivimos con hermanas y hermanos en esta iglesia que también tenían hijos en crecimiento. Y en la práctica lo que hicimos fue que construimos como una red de apoyo y de soporte unos con otros. Pero si tú no eres parte de la comunidad, ¿cómo lo vas a hacer? Vas a vivir solo. Entonces, mira qué importante, ¿cierto? Es no solamente poner tu propio interés, como lo podemos poner cualquiera de nosotros, sino que siempre pensando, porque ser parte de una red significa que yo cuido de los míos, pero también cuido de los tuyos. Yo cuido de los tuyos. Aquí hay personas que no las cuida nadie. Siempre cuento una historia, para mí fue muy dramática, porque me golpeó muy fuerte el corazón. Hace muchos años atrás, allá atrás en el salón donde ahora tomamos cafecito y está tan bonito, yo voy llegando y va saliendo una hermana. Y la hermana salió caminando, una anciana, va saliendo y yo me acerqué y usted sabe cómo soy yo. Pues, ¿cómo está mi chiquilla? Le digo yo, ¿cierto? Entonces la tomé, la abracé, le di un beso y cuando yo me quise separar de ella se me quedó pegada, no me soltó. ¿Ya? Entonces yo empecé así como, no, yo me quedé con ella ahí, me quedé con ella un momentito y me dijo así: pastor, me dijo, usted es la única persona que me da un beso. La única persona que me da un beso. Hablo de una anciana. ¿Sabe que yo la abracé de nuevo? Obviamente. Nadie más. Usted es la única persona, pastor. Eso me dio pena. ¿Y cuántos hermanos en la iglesia habrán aquí que a lo mejor nadie les da un beso? O le escribe, o la llama para preguntarle cómo está. Por supuesto que hacer eso requiere trabajo. Estamos ocupados siempre, con mucha actividad. Pero Pablo reconoció esta característica de los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque le dijo: yo reconozco vuestro trabajo del amor. Es decir, les implica esfuerzo, pero lo hacen. Gloria a Dios por eso. ¿Cierto? Es una característica que nosotros deberíamos también trabajar. Y por último, para ir terminando, ¿cierto? Mira cómo dice el versículo 9 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Siempre me ha costado mucho decir Tesalonicenses. Capítulo 4, versículo 9. Dice así, dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, dice el apóstol Pablo. No hay necesidad que yo le escriba de esto. Mira qué bonito, ¿no? Me gusta este texto porque el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses que les reconoce que son personas de amor sacrificial. O sea, todo esto que estoy compartiendo yo, los tesalonicenses lo practicaban, lo hacían todo el tiempo. Pablo no le está enseñando de esto, le está reconociendo que son personas que el amor lo expresan con sacrificio. Y Pablo reconoce eso en ellos. En tiempos de tribulación, en tiempos de angustia, ¿cierto? Ustedes no tengo que enseñarles sobre esto, pero mira lo que dice: no tengo que enseñarles sobre esto, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. No tengo que andar recordándole esto, ustedes saben, dice el apóstol Pablo, porque Jesús dijo: ámense unos a otros. Y también, versículo 10, lo hacéis así, dice, con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Es decir, no solamente ustedes expresan amor entre ustedes aquí en Tesalónica, sino que además ustedes expresan amor hacia otras iglesias. Se refiere a ayuda que mandaban económica porque las iglesias en Judea estaban pasando hambre. Entonces le dice: yo sé que ustedes hacen todo esto, pero mira lo que dice. Dice: pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. O sea, no es suficiente. Pablo dice: yo sé que ustedes lo hacen, no tengo que enseñarles sobre esto. El amor de ustedes es sacrificial y lo hacen de buena manera. Pero si les puedo pedir algo, chiquillos, es que abunden todavía más. Abunden más, háganlo más. Los tesalonicenses no necesitaban ser exhortados sobre cómo proceder en términos del amor entre hermanos. Este proceder no se limitaba, como decía, no los limitaba, ellos abundaban más y más. Y Pablo los exhorta a que lo continúen haciendo y que sumen incluso
más esfuerzo del que estaban haciendo. Yo digo, wow, si Pablo reconocía esto en ellos, ¿cuánto más tenemos que seguir sumando para abundar mucho más? Yo tengo la impresión, usted quizás piensa que puedo estar equivocado, pero yo tengo la convicción que nosotros nos amamos en esta iglesia. Yo creo eso, yo siento mucho amor por muchas personas, otros me cuesta un poquito más amar, ¿cierto? Pero hago el esfuerzo, ¿cierto? Así como algunos de ustedes hacen el esfuerzo conmigo. Pero yo creo que es una iglesia donde hay mucho amor. Yo lo veo así, lo percibo. No sé usted, yo lo veo así. ¿Lo veo o no lo ve? Yo veo contención, apoyo, sostén, ayudarnos mutuamente. Yo observo eso. Y Pablo dice, bueno, yo los exhorto a que abunden aún más todavía. Esto demuestra que nunca es suficiente. Porque quizás en esta iglesia hay personas que sienten mucho amor unos por otros, pero quizás algunos de aquí no. Quizás algunos de ustedes me dicen, pastor, yo no soy parte de lo que usted está describiendo. Quizás como iglesia tengamos que reorientar también nuestras propias actividades para cómo también tú puedas sentir que eres parte de las personas que en este lugar reciben atención, cuidado, contención, apoyo, valoración, etc. Yo me pregunto, ¿Pablo le escribió esto a los tesalonicenses? ¿Qué pasó? ¿Habrán atendido, no? ¿Habrán hecho la tarea? ¿Cómo sabemos? Gracias a Dios, esta es la primera carta a los tesalonicenses y tenemos una segunda carta a los tesalonicenses. Por lo tanto, sí podemos saber si respondieron o no respondieron al encargo. Y en segunda de Tesalonicenses, ay, que me cuesta esa palabra, capítulo 1, versículo 3, veamos lo que dice el apóstol Pablo cuando les escribe la segunda carta. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tarea hecha. Tarea hecha. Lo hicimos, dicen los tesalonicenses. ¿Sí? Tarea hecha. Si volvemos al origen ahora, cuando comenzamos esta exhortación, ¿se recuerdan lo que les hablé? El versículo decía así. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Volvamos al origen. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y en amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Sí? Así leíamos, ¿se acuerdan? También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. El apóstol Pablo nos enseña cómo vivir nuestro amor. No paguéis mal por mal, dice el Señor. Te miran feo, tú miras bonito. No te saludan, tú saludas. No te abrazan a la salida, tú abrazas. Te pelan, tú bendices. No pagues mal por mal. El amor del que habla Pablo no es un sentimiento pasajero, no es una emoción bonita, es un amor que exige renuncias para hacer todo lo que acabo de decir. En este caso, un amor que ama cuando es difícil amar, que ama cuando nadie lo ve, que ama cuando no recibe nada a cambio y que va más allá de lo que creemos que es posible amar. Quizás podríamos imaginar que un amor así solo es posible con un hijo o con una persona que amamos de manera especial. Pero ¿será posible amar de esta manera a todo tipo de personas? El ejemplo lo tenemos. ¿En quién? En Jesús. Nos muestra que es justamente lo que Él hizo, ¿cierto? Sin embargo, no lo hizo para que nos maravillemos de la grandeza de su amor, lo cual nos maravilla, por supuesto, sino para que además de darnos vida eterna, nos sirva de ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Amén. ¿Oramos, le parece? Póngase de pie, por favor. Gracias, Señor, por el ejemplo que encontramos en tu palabra, que nos exhorta, Señor, a cómo vivir, Señor, y cómo expresar ese amor que tú has puesto en nuestros corazones. Sabemos, Señor, que siendo tú mismo el amor, la fuente del amor, Señor, nos invitas a través de un mandamiento a seguir tu ejemplo, Señor, y amarnos como tú nos amarías. Te ruego, Señor, que nos ayudes, porque estoy seguro, Señor, que un tema como este quizás mueve cosas en nuestro corazón y nos hace observar, Señor, que a lo mejor no me siento tan amado como se supone que debería serlo. Quizás esto mueve algo en tu corazón. Hablo de comunidad, hablo de iglesia, hablo de fraternidad, de colectividad. Y quizás tú te pasa que no te sientes tan amado en esta comunidad. O al revés, quizás sientas que no puedes amar como se espera que ames, por distintas razones. Señor, oramos solamente para que tu Espíritu Santo pueda trabajar en nuestro corazón. Y así como los tesalonicenses tuvieron que ser exhortados y reconocidos por lo que hacían, yo te ruego, Señor, que los que estamos acá podamos crecer y abundar cada día en esta característica tan básica de la iglesia, de la fe, que es el amor. Señor Jesús, ayúdanos, porque sé que esto toca nuestro corazón, puede incluso herir susceptibilidades, porque siempre el tema del amor es un tema difícil, porque despierta en nuestras propias vidas, Señor, todo tipo de sentimientos que chocan con el rechazo, con el abandono, con el abuso, con las heridas, y que nos hace tan difícil a veces amar. Sana nuestro corazón, Señor, porque no hay nada que pueda sanar sino tu presencia en nuestro corazón. Es tu Espíritu Santo viniendo a nuestras vidas lo que nos enseña, lo que nos sana y derriba nuestros argumentos cuando no nos sentimos amados y terminamos reconociendo por obra de tu Espíritu Santo de que tú siempre nos has amado. Aun cuando haya gente que no nos ame, tú siempre nos has amado y nos seguirás amando, Señor. No hicimos nada para que nos ames y no podemos hacer nada para que nos dejes de amar. Gracias, Señor, porque es un amor insistente, que no se agota, que no condiciona, simplemente nos amas. Gracias, Señor, porque tu amor derriba nuestros argumentos. Tu amor, Señor, transforma nuestras realidades. Y cuando llegamos a experimentar tu amor, Señor, de esa manera, podemos empezar a amar a otros como tú nos amaste. Gracias, Señor, por estar en nuestros corazones. Y te ruego, Señor, que nos ayudes para mirar siempre con esperanza de que si hay un tema de amor en nuestras vidas, ya sea de recibirlo o de darlo, Señor, tu Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a ayudar
para encaminarnos y mostrarnos el verdadero amor, el amor que viene de ti. ¿Puede levantar sus manitos y darle gracias al Señor? Dile: gracias porque me amas. Aunque nadie te ame, dile: gracias porque tú me amas, Señor. Y contigo estoy completa, estoy completo, Señor. Pero enséñame a amar. Y permite que esta iglesia, Señor, sea el lugar donde yo encuentre acogida, donde pueda aprender a amarte, amar a los demás, y que esta sea, Señor, mi propia escuela, la escuela del amor. Gracias, Señor, te adoramos, te exaltamos, honramos esta tarde, Señor, y te bendecimos, Señor. Muchas gracias. Y adoramos a tu nombre precioso en esta tarde, Señor, expresándote a través de este cántico, Señor, también nuestro amor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por amarnos primero. Gracias, Señor, por venir a nuestras vidas. Gracias, Señor, por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.